Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 1, donde estamos examinando la enseñanza de Pablo aquí en esta preciosa epístola a los Efesios. Dijimos que es una epístola que tiene que ver con la iglesia y a la luz de nuestra experiencia como iglesia aquí en el Ministerio Hispano, la mayoría de ustedes vienen los últimos 3, 4 años. El crecimiento nuestro se ha incrementado en una manera impresionante en los últimos 3, 4 años y consideré importante que estudiáramos el tema de la iglesia según lo que Pablo nos enseña aquí en esta epístola, para que estemos conscientes de lo que es la iglesia. Realmente es la iglesia, que somos nosotros, los santos. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en una oración, en la oración de Pablo en los versículos del 15 al 23, pero particularmente hoy los versículos del 15 al 17. Estamos estudiando acerca de la oración los miércoles. Aquí tenemos una oración específica del gran apóstol Pablo, que es un pedido de discernimiento espiritual, y él se dirige a estos creyentes de esta manera. Versículo 15: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Noten lo que ora el apóstol, qué es lo que él pide. En esta oración Pablo revela su corazón pastoral y trae esta petición a Dios a favor de estos creyentes. En los versículos del 3 al 14 el apóstol ha instruido en cuanto a las increíbles bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y Pablo nos ha hablado de esto. Y en esta oración, que constituye una sola, en esta oración que también constituye una sola oración en griego, una sola oración gramatical, Pablo se expresa con exuberancia y gratitud y alabanza a Dios y dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Fuimos nosotros, los santos, los creyentes, los redimidos, incluidos en este plan y propósito eterno de Dios. De ese propósito eterno, Pablo resume lo que está enseñando Pablo aquí en el capítulo 1 de Efesios. Vayan conmigo un segundo ahí a Romanos 8, donde leemos acerca de este plan, propósito de Dios para con los suyos. Dice el versículo 28, que conocemos bien: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Noten que todas las cosas, la promesa es para los creyentes, nada más. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Este es el plan de Dios que Él ha diseñado y ejecutado a favor de los suyos desde una eternidad pasada, que culmina en una eternidad futura, en gloria. En este precioso pasaje de Efesios 1, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha revelado 3 aspectos de la salvación. Estamos simplemente repasando. El primer aspecto de la salvación comienza con la elección de Dios. La elección de Dios de estos creyentes antes de la fundación del mundo, o sea, escogidos por Él. Continúa este plan de Dios con la redención de Cristo, de los escogidos de Dios. Cristo los redime, tenemos en Él redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, versículos del 7 al 12. Y finalmente este plan de Dios culmina en la herencia eterna que está reservada para los suyos, en los versículos del 13 al 14, y esa garantía es el sello del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Noten que toda la Trinidad está envuelta en esta obra de salvación. El Padre nos escoge,
el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella para esa gloria final. Realmente las verdades que se revelan en este plan divino van más allá de lo que la mente humana pueda entender. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice acerca de estas cosas cuando habla en el versículo 9, 1 Corintios 2, 9, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Noten que este plan divino, las cosas que Dios preparó para nosotros son realmente increíbles. El plan de salvación es algo que ningún ser humano pudo haber concebido o imaginado. El hombre natural, nos dice Pablo en el 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son locura para él, ¿se acuerdan? Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Para el hombre natural, el plan de salvación es realmente algo que no tiene sentido. En otras palabras, estas verdades solo pueden ser entendidas mediante la obra reveladora e iluminadora del Espíritu Santo. En Efesios 1, 3 al 14, verdaderamente Pablo nos habla de estas profundas realidades. El Evangelio de salvación es el fruto de la mente de Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad de concebir tan glorioso plan. Entonces, observen lo que Pablo está haciendo. En primer lugar, en estos versículos que ya estudiamos hasta el momento, del 3 al 14, instruye a los creyentes en cuanto a su gloriosa posición en Cristo. El hecho de que han sido escogidos en Cristo por el Padre desde antes de la fundación del mundo, han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, por la cual tenemos perdón de nuestros pecados, y en el futuro les espera una herencia gloriosa con Cristo, garantizada otra vez por el sello del Espíritu. Estas verdades son tan increíbles que mueven al apóstol Pablo a irrumpir en una alabanza en el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto realmente es algo que ningún hombre pudiera haber concebido, este plan de salvación. Por eso Pablo bendice, alaba el nombre de Dios, porque Él es el único que puede llevarse la gloria de tal plan y tal salvación. Ahora, comenzando con los versículos del 15 al 23, Pablo intercede en oración a Dios por los creyentes, pidiendo en esencia que puedan entender y apreciar esas bendiciones que ya les pertenecen por virtud de estar en Cristo Jesús. El apóstol comienza en el capítulo 1 describiendo nuestra posición en Cristo y termina el capítulo pidiendo a Dios que entendamos, que podamos discernir lo que ya es nuestro en Cristo. Y ya vimos la última vez qué quiere decir esto de estar en Cristo Jesús. Dijimos que hemos sido identificados con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección por medio de un bautismo espiritual. Estar en Cristo Jesús es una unión espiritual, es una realidad espiritual. Lo leímos en el versículo 3 de capítulo 6 de Romanos. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y Pablo continúa hablándonos del significado de nuestra unión con Cristo. Es una unión espiritual. Aunque aquí Pablo menciona el bautismo, no es una referencia al bautismo de agua, sino es un bautismo espiritual, por el cual somos unidos y nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Lo que le sucedió a Cristo literalmente sucede con nosotros espiritualmente y estamos en Cristo Jesús. Vuestra vida, dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Esa es una impresionante realidad.
Y creo que con el tiempo un creyente que está expuesto a la palabra de Dios comienza de a poquito a entender y a apreciar más y más lo que significa estar unido a Cristo, lo que significa estar en Cristo Jesús. El apóstol comienza en este capítulo como diciendo, describiendo nuestra posición en Cristo y termina pidiendo que Dios nos dé entendimiento de esto. En el capítulo 2, Pablo hace lo mismo. Instruye en cuanto a nuestra posición en Cristo. Y en el capítulo 3, versículos 14 al 19, ora una vez más para que entendamos nuestras bendiciones espirituales. Aquí vemos un principio, y es este. No podemos vivir una fe que no entendemos. No podemos funcionar de acuerdo a preceptos que no discernimos. Este es el problema con muchos cristianos. Aunque están en la iglesia, son del Señor, han sido redimidos, viven sin embargo una vida frustrada porque nunca han sido enseñados bíblicamente, son ignorantes de lo que significa pertenecer a Cristo y estar en Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos aquí que el apóstol Pablo está reconociendo que la enseñanza es vital, pero junto con la enseñanza debemos orar, y es lo que hace Pablo, pedir que Dios ilumine el corazón de los creyentes para que realmente entiendan lo que es suyo en Cristo Jesús. Lo que vemos entonces es que no es suficiente enseñar a los creyentes verdades bíblicas, sino que hay que orar. Debemos orar para que Dios dé entendimiento espiritual sobre la instrucción que están recibiendo. Y es justamente lo que el apóstol Pablo hace. La tarea primordial de un pastor, de un maestro de la Biblia, es doble. Es orar por los creyentes, orar por luz, iluminación espiritual en la mente y el corazón de los creyentes y enseñar la palabra, que es justamente la prioridad que se nos enseña en el capítulo 6 de Hechos. Ustedes recuerdan, la primera iglesia allá en Jerusalén, los líderes de la iglesia, los apóstoles, dicen lo siguiente: nosotros nos dedicaremos o entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es, en resumen, el ministerio en la iglesia. Como maestros de la palabra y predicadores del evangelio, no solamente vamos a enseñar a los creyentes y exhortarles en cuanto a cierta conducta, explicarles quiénes son en Cristo, pero orar para que ellos entiendan lo que eso significa. Cada vez que uno se para a abrir la palabra de Dios y exponerla, debe estar consciente, todo maestro bíblico, que la enseñanza realmente real es del Espíritu Santo. Y uno no puede depender en uno, ni en su habilidad de hablar, ni su habilidad de exponer, sino depender en lo que el Espíritu Santo va a enseñar. Y es con esa actitud que el apóstol Pablo comienza esta porción pidiendo y rogando a Dios: Padre, ayúdales a entender lo que acabo de enseñarles. Cuando entendemos lo que somos en Cristo, entonces estamos en condiciones de vivir en obediencia al Señor. Tenemos que aprender a distinguir entre aquellas verdades bíblicas que nos enseñan nuestra posición y aquellas afirmaciones en la Biblia que son prácticas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que como hijos de Dios somos santos. Hemos hablado de esto. Más, el apóstol Pablo se dirige a los santos que se encuentran en Éfeso. Los santos, nosotros, los creyentes, la iglesia. Pero inmediatamente viene a la mente, bueno, entiendo esto de que lo santo, que es una descripción, pero francamente, Henry, no me siento santo. No me siento muy santo. Sé que peco, soy imperfecto, soy desobediente, soy tan débil en mi vida de oración, trastabillo tantas veces. Me siento que no soy lo que debería ser. Aunque la Biblia me dice que soy santo, no me siento santo. Bueno, estamos en buena compañía, ¿saben? Porque el apóstol Pablo, ustedes recuerdan en el capítulo 7 de Romanos, describe algo similar de esta tensión que todos nosotros como creyentes tenemos. Sabemos que somos santos, que debemos conducirnos como santos, pero en nuestra vida cotidiana luchamos y tenemos dificultad. Dice el apóstol Pablo, noten, comenzando con el versículo 18, Romanos 7, 18.
Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Quién no se ve en este versículo? Cada uno de nosotros reconocemos que queremos hacer el bien, queremos realmente vivir una vida piadosa, de santidad continua, pero notamos esta lucha. Dice, yo no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Y no te bajen la vista al versículo 22, porque en el hombre interior, dice el apóstol, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la verdad de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama en el versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay duda que Pablo luchaba, tenía esta tensión también. Santo en posición, en Cristo Jesús, pero en la práctica se quedaba corto. Lo mismo nosotros. Noten lo que Pablo enseña en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Noten que es por la obra de Dios que estamos en Él. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra santificación. Primera de Pedro, el apóstol Pedro lo expresa así, 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, está hablando de los creyentes. O sea que en Cristo Jesús somos santos. En Cristo somos perfectamente santos porque Él es nuestra santificación. En la práctica aún nos falta mucho. Por esta razón es que somos llamados a vivir santamente y hacer que nuestra práctica sea cada día más de acuerdo a nuestra posición. No hay duda que somos santos. En Cristo Jesús, escuche esto, en Cristo Jesús no podemos ser más santos de lo que ya somos, porque en Él somos perfectamente santos. Dirigiéndose a los Corintios, otra vez Pablo les dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Noten, estos creyentes todos habían sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estos creyentes ya eran santos y ahora deben vivir a la luz de lo que son. En 2 Corintios, Pablo se dirige a ellos y por aplicación a nosotros. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la parte práctica de nuestra fe. A menos que conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús, no vamos a tener la motivación correcta para vivir como cristianos. Entonces Pablo quiere que estos creyentes, que todos los creyentes entiendan su posición espiritual en Cristo, entre paréntesis, que jamás va a variar, es la misma. No puede variar. Y eso va a motivar su conducta. En estos versículos del capítulo 1 de Efesios, versículos del 3 al 14, Pablo ya nos ha hablado de las profundidades, estas tremendas verdades de nuestra posición en Cristo. Y ahora comienza con una oración pidiendo, Padre, ayúdales a entender. En Cristo somos perfectos delante de Dios. Dios nos mira en la perfección de su Hijo, quien es nuestra santificación. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, por tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación hoy, no hay condenación mañana. No puede haber condenación porque Dios nos acepta y nos ve en la santidad y en la justicia de su Hijo. Estamos en Él. No hay nada que en ti que puedas hacer tú para que le caigas mejor a Dios. Lo que haces o dejas de hacer en ninguna manera cambia tu posición delante de Él. Tú no puedes incrementar el favor de Dios para contigo. Tú no puedes hacer nada que disminuya el favor de Dios para contigo.
Si estás en Cristo, tu posición delante de Él es perfecta. Es perfecta. Somos, dice Pablo, hechos justicia de Dios en Él. Noten en Colosenses 2:10, el pasaje que leímos en nuestra lectura devocional. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hebreos 10:10 nos dice que por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hemos sido santificados una vez y para siempre. No hay nada más que agregar. Somos santos, perfectamente santos en Cristo. Y escucha algo precioso. Si tú estás en Cristo, Dios te ama perfectamente. Es imposible que Dios te ame más o te ame menos. No puedes hacer nada que cambie el amor de Dios para ti, que es igual para siempre, que es lo que acabamos de cantar, basados en Romanos 8:28 al fin del capítulo. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El crecimiento cristiano, la madurez, no es igual a nuestra posición. En Cristo cada uno de nosotros somos perfectos, completamente perfectos. Pero en nuestro crecimiento, cada uno de nosotros variamos y necesitamos crecer. No hay duda de eso. Pero noten lo siguiente, estaba pensando ayer creo. Cuando un cristiano muere, independientemente de qué grado de santidad se encuentra en su vida práctica, qué grado de piedad, ese creyente pasa inmediatamente a la presencia ¿de quién? De Dios. Todo creyente que muere, independientemente de su conducta en esta tierra hoy, en este momento, y su crecimiento o falta de crecimiento espiritual, si muere va a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su aceptación delante de Dios no depende de él, sino depende de lo que Cristo hizo a su favor, y él es completamente y perfectamente santo en Cristo Jesús. Por eso va a la presencia del Señor, no por algo que él ha hecho o ha logrado. Muy bien, seguimos entonces. Ustedes recuerdan, el apóstol Juan nos habla de estas diferencias en términos de crecimiento espiritual. Todos somos perfectamente santos en Cristo, pero no todos estamos al mismo nivel de santidad práctica como creyentes. Hay grados de santidad, hay grados de crecimiento y piedad. Noten cómo lo expresa el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2. 1 Juan 2:12 dice Juan: os escribo a vosotros hijos o hijitos. La palabra hijos o hijitos acá se refiere a uno que ha nacido de Dios. Os escribo a vosotros hijos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo, el versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños porque conocéis al Padre. Y noten que Juan habla de hijos, todos somos hijos de Dios si hemos venido a Él y hemos sido redimidos. Pero no todos nos encontramos en el mismo nivel de crecimiento o madurez espiritual. Juan habla de padres, habla de jóvenes y habla de niños. Todos somos santos, perfectamente santos en nuestra posición en Cristo, pero no todos nos encontramos al mismo nivel de piedad o santidad práctica, en la cual nos encontramos cada día creciendo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que no somos hoy lo que éramos cuando recién vinimos a Cristo, pero ¿saben qué? Todavía no somos lo que habremos de ser, porque estamos en ese proceso de ser santificados más y más. Y en la medida que conocemos nuestras bendiciones espirituales en Cristo Jesús y nos apropiamos de ellas, en esa medida crecemos y caminamos más como lo que ya somos. Ahora vamos a la oración de Pablo en los versículos 15 al 23, que estaremos viendo hoy, el versículo 15 al 17 en particular. Noten que Pablo comienza diciendo: por esta causa, por esta razón, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. ¿Por qué razón? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a lo que él ha estado enseñando, los versículos del 3 al 14.
Pablo ha estado diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido escogidos por Dios, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. Entonces, por esta causa, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros en mis oraciones. Y Pablo nos lleva de regreso entonces a todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pablo está orando entonces por los bendecidos, por los escogidos, por los que han sido sellados por el Espíritu Santo, un grupo selecto. Creyentes en Éfeso y todos los creyentes en Asia Menor que recibieron esta epístola. Ustedes recuerdan que dijimos que esta epístola fue una epístola circular que se envió sin duda a Éfeso, pero se envió a otras iglesias de Asia Menor también. Y Pablo había escuchado reportes de estos creyentes, y dice él, habiendo oído, y aquí Pablo nos habla de dos características sobresalientes de un hijo de Dios. Dos características que demostraban la genuinidad de su salvación. Su fe en el Señor Jesucristo y amor por los santos. ¿Notan eso? Versículo 17. Doy gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que Dios nuestro Señor, el Padre de gloria, dé su espíritu de sabiduría. Y en el resto del pasaje nos habla de que Él reconoce que estos creyentes tenían fe en el Señor Jesucristo y amor por todos los santos. Son dos características básicas y marcan a un creyente verdadero. El apóstol Juan en su primera epístola escribe, 1 Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El Señor Jesús ya había enseñado en cuanto a esta relación entre el amor y la fe. Recuerden que Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿sí qué? Si tenéis amor los unos por los otros. Un discípulo de Cristo, un cristiano verdadero, es una persona que primero cree en el Señor Jesucristo y ama a aquellos que pertenecen al Señor Jesucristo. No hay separación. Entonces estos creyentes en Éfeso se caracterizaban por fe en el Señor Jesucristo. Es importante notar que el Nuevo Testamento no separa a Jesucristo entre Salvador y Señor, como algunos enseñan. Algunos piensan que cuando uno recibe a Jesús en el momento de salvación, en ese momento uno recibe a Jesucristo como su Salvador. Y más tarde en su vida lo puede hacer Señor de su vida. Eso es una enseñanza que no se encuentra arraigada en el Nuevo Testamento. Es imposible dividir a Cristo en dos partes. Cristo es siempre Señor. Nadie hace a Cristo Señor. Cristo es el Señor. Recibir al Señor como Salvador y no como Señor sería equivalente a separar la naturaleza en dos, la naturaleza del Señor en dos. Cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Él, creemos y le recibimos a Él en su totalidad, como Señor y como Salvador. Cristo no se recibe en partes. Él no existe en partes cuando se relaciona con los suyos. Ahora, esto no quiere decir que en el momento de salvación entendemos completamente y perfectamente las implicaciones de lo que Él es y requiere de aquellos que Él salva. Nuestra capacidad de entender nuestra relación con el Señor Jesucristo obviamente crece, madura. Pero aunque nuestro entendimiento sea débil en el momento de salvación, en ese momento recibimos todo lo que Él es. Él es Señor, Él es Salvador. Y estos creyentes en Éfeso habían puesto su fe en el Señor Jesucristo y con esto demostraban una salvación genuina. La fe que estos creyentes ahora poseían era la misma fe por la cual ellos habían llegado a salvación. Recuerden las palabras de Pablo en Romanos 10:9, si confieses con tu boca a Jesús Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. O sea, una característica esencial, vital de ser un creyente verdadero es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todo lo que es y lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de Él. El segundo elemento que Pablo subraya aquí como característico de estos creyentes era su amor por todos los santos. Su amor por todos los santos.
Noten que el amor acá al cual Pablo se refiere es indiscriminado. El cristiano verdadero no escoge qué tipo de hermanos en Cristo él va a amar. Si son hermanos en Cristo, amamos a los hermanos en Cristo. Él ama a todos los que son hermanos, todos los salvados, todos los que son santos, por virtud de pertenecer a Cristo. No importa de dónde vengan, no importa si tienen extracción distinta a la nuestra. Santos, posicionalmente, todos los creyentes estamos ahí. No hay diferencia entonces entre nuestra posición con otros creyentes en Cristo Jesús. Y Pablo acá no hace la diferencia entre los consagrados y los que no son tan santos, sino que un creyente verdadero ama a los creyentes, a todos los santos, independientemente de dónde vengan, quienes sean. Si son del Señor, si han puesto su fe en el Señor Jesucristo, son santos, por lo tanto, yo debo amar a estos creyentes. Y un creyente verdadero hace eso. No solamente que escoge amar a algunos que son más maduros que otros. ¿Me explico? Amamos a los santos. Por supuesto, no todos los santos son iguales en términos de su crecimiento espiritual. Y algunos santos debemos amar, pero no nos caen muy bien. ¿No es cierto? Hay diferencia, hay tensiones en nuestra manera de nuestras personalidades y hay algunos santos que realmente nos caen un poquito gordos. ¿No es cierto? Si somos francos. O sea, no podemos discriminar. Cuando lleguemos al cielo, nos daremos cuenta, como dijo Mahoney en la mañana, que todos éramos gordos. En un sentido, todos había algo con nosotros. Pero cuando lleguemos al cielo seremos perfectos. Y en ese momento nos daremos cuenta quién es la familia de Dios. Pero nuestro deber, y Pablo reconoce esto de los creyentes en Éfeso, es que se distinguían por amar a todos los santos. Todos los santos. En mi vida como creyente y pastor y predicador he conocido a santos de todo color y sabor. De toda extracción doctrinal. Y estoy hablando de los verdaderos santos. Y realmente no quiere decir que uno está de acuerdo con todos en su posición doctrinal. Pero si son del Señor Jesucristo, es la familia del Señor. Son santos, pertenecen a Él y le amamos. Les amamos porque son hijos de Dios. Y obviamente somos llamados a mantener el amor unos con otros. Recuerden las palabras de Pablo en Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Qué lindo es ver cuando los santos demuestran su amor unos por otros. Y en el contexto de nuestra congregación, lo podemos ver una y otra vez, cómo los creyentes se preocupan unos por otros, se entregan unos a otros, muestran su cariño y su amor en el Señor de diversas maneras, y lo vemos y lo notamos en nuestra congregación. Pero ¿saben qué? Si somos santos, creyentes en el Señor Jesucristo, debemos demostrar ese amor a todos, hijos de Dios, sea quien sea y venga de donde venga. Gracias a Dios que el Señor nos ha dado una congregación preciosa, pero nuestro deber, como el apóstol Pablo acá nos enseña, es que debemos mantener el mismo amor con todos los santos, todos los santos. Ahora, el amor al cual Pablo se refiere no es un amor sentimental, no es un amor romántico, es un amor que se demuestra con acción. Otra vez el apóstol Juan nos ayuda a iluminar esta realidad cuando dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, noten esto, permanece en muerte. Versículo 17, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes del mundo, por ejemplo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Versículo 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un cristiano genuino ama a sus hermanos y los demuestra con hechos. Aquellos que se llaman cristianos, por ejemplo, y se separan de la sociedad y se van a un lugar muy lejos, monjes, ermitaños, lo que sea,
se retiran de la sociedad y quieren buscar una vida piadosa, están negando lo que la Escritura nos enseña acá. No están demostrando verdadera santidad, porque la verdadera santidad se demuestra en el contexto de relaciones con otros creyentes, no separado en una torre allá en el monte Aconcagua. Puede ser cualquier monte. De hecho, yo no puedo creer en Cristo y amarle a Él sin amar al pueblo que Él ama. Es imposible. El amor cristiano se demuestra en el contexto de la comunión unos con otros, relacionándonos unos con otros, y gracias a Dios que es lo que observamos en nuestra congregación. Gracias a Dios por eso. Gracias, hermanos, por las demostraciones de cariño y amor que han expresado a Bárbara, por ejemplo, en textos. Ella estaba tan animada por lo que recibía por parte de muchos de ustedes. Gracias por demostrar ese amor. Segundo lugar, después de esta expresión de gratitud del apóstol Pablo por la genuinidad de la fe de estos creyentes, Pablo ahora vuelve su actitud a una petición. Ahora, a la luz de esto, Pablo comienza a hacer una petición en el versículo 17. Pablo comienza a pedir que Dios conceda entendimiento de lo que como cristianos ya es nuestro. Hay cosas que no conocemos, que no sabemos, aún como cristianos. Que en el crecimiento, en la vida, en el tiempo de madurar en el Señor, de a poquito nos damos cuenta. Pero, ¿se acuerda que Pablo dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Qué quiere decir toda? Toda. En otras palabras, toda bendición espiritual que nosotros necesitamos ya se nos fue dada y otorgada en Cristo Jesús. Imagínense, todo lo necesario ya tenemos en Él. Hay ciertas cosas que no debemos pedir. Voy a mencionar algunas como ejemplo. Se cuenta en la historia de Randolph Hearst, conocido millonario norteamericano, un millonario que era, creo que era dueño de varios periódicos en todo el país, inclusive el LA Times, New York Times, etc. Dice que era coleccionista de piezas de arte. Y por supuesto, como coleccionista, él decidió que después de haber leído acerca de una increíble y valiosísima pieza, decidió enviar a uno de sus agentes que haga lo que sea, busque alrededor del mundo, pague lo que sea, pero yo quiero tener esa pieza de colección, la quiero. Después de hacer investigación y análisis, el agente, y trazar dónde había quedado esa pieza, dónde había terminado, se dio cuenta que Randolph Hearst ya la tenía en su bodega, en una de sus bodegas. Pero imagínense, teniendo esta posición, estaba buscando algo que él ya poseía. Y por supuesto no estaba disfrutando ni conocía. Eso es una ilustración de tantos creyentes que buscan bendiciones espirituales que ya realmente poseen, pero no lo saben. No lo saben. Por eso Pablo una y otra vez se dirige a los creyentes en Romanos, en Corintios. O no sabéis. La palabra, la idea es, o es que sois ignorantes de esto. Por ejemplo, o no sabéis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. En el capítulo 6 de Romanos que leímos, comienza el versículo 3 diciéndonos acerca de nuestra unión con Cristo. Ustedes recuerdan, o no sabéis que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Aún como cristianos hay cosas que no sabemos y que debemos saber. Y Pablo, por supuesto, está pidiendo en esta oración que los creyentes realmente entiendan, sepan lo que ya poseen en Cristo Jesús. Está diciendo, por ejemplo, Pablo se dirige a los colosenses en ese pasaje que leímos en el tiempo devocional. Estos colosenses estaban siendo afectados por una corriente falsa que les decía que no eran completos en su posición y que necesitaban otras cosas. Pablo dedica esta carta para corregir esa falsa noción y dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. A menudo cada uno de nosotros nos olvidamos o somos engañados por el diablo por medio de
de ideas, mentiras que nos hacen pensar que tal vez somos pobres, somos débiles, no tenemos derecho de acercarnos a Dios porque hemos sido desobedientes. ¿Sabes qué, mi hermano y mi hermana? Tu aceptación y mi aceptación delante de Dios depende de lo que somos en Cristo Jesús. Y nos dice el apóstol Pablo claramente que hemos sido completos en Él. Estamos completos en Él. Todo lo que necesitamos se encuentra en Él. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos santificados en Cristo. Todo lo que necesitamos se encuentra en Cristo. Estas bendiciones espirituales no pueden verse con nuestros ojos físicos, ni se pueden reconocer o entender por medio de intuición o sabiduría humana, sino que el Señor las revela a aquellos que le aman. Dios tiene que revelar estas verdades con el tiempo, a través de su Espíritu. Y es justamente lo que hace Pablo. Padre, les acabo de enseñar estas realidades espirituales, ahora te pido que tú abras su entendimiento. Hay cosas que no conocemos y que debemos en oración pedir delante de Dios. Señor, ayúdame a entender cosas que todavía no entiendo. Y es lo que Pablo hace a favor de estos creyentes. Y por supuesto, el que da la sabiduría es Dios. Otra vez Pablo nos recuerda en 1 Corintios 2:9, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 12, 1 Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Qué impresionante realidad. Lo que Dios nos ha dado. Y Dios lo revela por medio de su Espíritu. No necesitamos más bendiciones espirituales de las que ya tenemos en Cristo. Yo sé que hay gente que dice, bueno, tu experiencia espiritual no es suficiente hasta que venga el Espíritu Santo y hables en lenguas, o algo así, o algo similar. Eso es imposible. Están agregando a lo que el apóstol Pablo nos dice, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no necesito hablar en lenguas. En primer lugar, los dones del Espíritu, el Espíritu los concede según su soberana voluntad. El Espíritu Santo no da el mismo don a todos los hijos de Dios. Son distintos. Pero toda bendición espiritual ya tengo en Cristo Jesús. Lo que yo necesito, lo que tú necesitas, es sabiduría espiritual para entender y apropiarme de lo que ya es mío. Esa es la idea. Entonces Pablo pide a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La sabiduría que necesitamos va más allá de lo que la mente humana pueda entender. Dios tiene que capacitarnos para entender. Observen cómo Pablo nos instruye al respecto. Solo podemos entender si Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y revelación. ¿Saben qué? Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, leemos la palabra de Dios, siempre le debemos leer la palabra de Dios en un espíritu de oración y petición. Señor, ayúdame a entender, como el salmista dice, abre los ojos de mi entendimiento, para que pueda ver las maravillas de tu ley. Es una actitud de oración que debemos tener cada vez que abrimos la palabra, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. Orar que el Señor haga su palabra y su verdad clara en mi mente y en mi corazón. Yo debo orar por los creyentes cuando enseño. Ustedes deben orar por los que enseñan, sea quien sea, y pedir que el Señor le dé entendimiento, le dé ayuda espiritual para poder discernir lo que Él ya ha revelado en su palabra. Ahora, este espíritu de sabiduría y revelación, ¿a qué se refiere? Algunos dicen que se refiere al Espíritu Santo. Bueno, eso no puede ser, porque Pablo nos dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea, Pablo no puede estar negando lo que Él ya ha enseñado. No es que pedimos que el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Ya fuimos sellados con Él, pertenecemos a Él. Algunos piensan que tal vez es el espíritu humano, pero esta petición sería también incoherente, porque dice Pablo, entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, no pedimos por algo que ya tenemos.
Entonces, ¿qué es lo que el espíritu de sabiduría implica? Pablo está pidiendo que Dios les dé a estos creyentes una disposición especial, una actitud de sabiduría y revelación en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 9:23? No se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en sus riquezas. El que se gloríe, gloríese en esto. ¿Se acuerdan qué es? Que me entiende y me conoce. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le entendamos y le conozcamos. En el Sermón del Monte, por ejemplo, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor no está hablando aquí ni del Espíritu Santo ni del Espíritu humano, sino que una actitud de humildad, de bancarrota espiritual delante de Dios y decir, Señor, yo no tengo la capacidad de entender todo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a crecer en mi entendimiento de tu palabra. No solamente cuando la leo, sino cuando la escucho, cuando soy expuesto a esa verdad. Y Pablo está diciendo, Padre, dales un entendimiento profundo y rico de lo que es suyo en Cristo. Sin duda el Espíritu Santo y el Espíritu humano están involucrados y Pablo está pidiendo que Dios, por medio de su Espíritu, lleve a cabo una obra de iluminación en el Espíritu humano y revele a estos creyentes las cosas profundas de Dios. Conocer intelectualmente la doctrina no es suficiente. Debemos entender esa doctrina. Por eso Pablo no solamente enseñó doctrina, sino que acá está pidiendo, Señor, ahora te pido que ilumines, les ayudes a entender, les des sabiduría y entendimiento para poder comprender y discernir lo que tu verdad es. Debemos orar por aquellos a quienes enseñamos la palabra de Dios. Debemos nosotros mismos orar para que Dios nos conceda ese espíritu de sabiduría. Es una petición que continuamente tenemos que elevar al Señor. ¿Se acuerdan las palabras de Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cuál es la exhortación? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pero pida con fe, no dudando nada. Y es lo que el Señor nos manda a hacer. El apóstol Pablo estaba consciente que estos creyentes, nosotros necesitamos sabiduría. No solamente conocer intelectualmente la verdad de Dios, sino conocer y discernirla espiritualmente, y es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por esta realidad de tu verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos tienes en un lugar donde tu palabra está siendo continuamente enseñada. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir lo que tú nos enseñas. Señor, en esta mañana queremos pedir por cada creyente aquí presente, cada hijo tuyo, y también, Señor, si hay una persona que no te conoce, que por medio de tu palabra y tu espíritu llegue a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.